Muchos criadores aún piensan que los pichones criados a mano son pájaros que luego acaban siendo peores reproductores en un futuro. Y desde luego que sería muy interesante hacer una estadística que comparara cómo crían los pichones criados a mano en comparación con los pichones criados por su padre, y a su vez poder hacer una siguiente estadística comparando con un tercer grupo, que son los pichones criados por nodriza. Pero de antemano ya decimos que esta idea, desde luego, es totalmente falsa. Pero ¿por qué se dice entonces con tanta frecuencia que los pichones criados a mano son más débiles, son peores o incluso que crían peor? Vamos a verlo porque desde luego es muy interesante, porque aunque todas las leyendas urbanas en general sean falsas, y desde luego esto es una leyenda urbana, pero aunque todas sean falsas, la gran mayoría tienen una base de verdad, y es ahí donde queremos llegar. Vamos a hablar en este vídeo de tres conceptos fundamentalmente: la impronta, vamos a hablar de la dieta y vamos a hablar también de la inmunidad. Primero vamos a hablar de la dieta, porque una de las razones por las que tradicionalmente se ha dicho que los pichones criados a mano no criaban era precisamente por su alimentación. Antiguamente se alimentaban esos pichones pues con lo que había prácticamente, en general dietas muy deficientes, un pan con leche, trigo remojado, pienso básico que muchas veces no pertenecía ni a la misma especie del propio pichón, alimentos en general que es cierto que tenían mucha cantidad de hidratos de carbono, el pájaro crecía, el pájaro engordaba, pero con notables deficiencias en proteínas y que ni hablar ya de vitaminas y muchos minerales. Parece mentira, pero y es una realidad, y nos pasa también los humanos, de una buena nutrición durante la infancia depende también que desarrollemos, en cierto modo, capacidades como reproductores en un futuro. ¿Y qué pasaba con estos pájaros? Pues que muchas veces estos pájaros presentaban, por esa deficiente nutrición, órganos reproductores prácticamente atrofiados u órganos reproductores sin funcionalidad. Con lo cual, sí que era cierto que muchos de estos pichones criados a mano no criaban, pero la razón se debía precisamente a su alimentación. A día de hoy, desde luego, con lo que ha avanzado la nutrición y la variedad de papillas y demás que hay en el mercado, tener esta idea es una chorrada. Por muy mal alimentado que esté el pichón, normalmente van a desarrollar perfectamente. Pero vamos ahora con la segunda razón, que es lo que llamamos impronta, que es un poquito más complicado. A ver si nos explicamos. La impronta es como la marca mental que deja el criador de aves en sus pichones. Y esta marca es muy grande en algunas especies, pero muy pequeña o casi insignificante en otras muchas. Y aquí es donde está el tema. Y os voy a poner los dos casos extremos. Si criamos a mano, por ejemplo, un pichón de jilguero como este que estáis viendo, lógicamente el pichón crea un vínculo con nosotros, porque él aprende que yo le doy comida, yo soy bueno porque le doy comida, y a fin de cuentas crea un vínculo. Pero ese vínculo no suele ir más allá. O sea, llegado el momento en el que el pichón ya come por él mismo, hace vida normal, se empieza a relacionar con el resto de pájaros, criará cuando sea la época y volverá a ser uno más de la manada. Desde luego que muchos de estos pájaros desarrollan más docilidad, se vuelven más tranquilos y demás, pero digamos se adaptan a la vida con los de su especie. Son rarísimas las excepciones, pues donde se ven pichones con un vínculo brutal con su dueño, ya adulto, lo vemos en muchos vídeos que nos mandan a través de las redes sociales, pero es lo de menos. O sea, lo normal desde luego no es eso. Pero, ¿qué ocurre si en vez de un jilguero criamos, por ejemplo, un pájaro como estáis viendo, un agaporni o un loro? Los loros sabemos que son más inteligentes que los jilgueros, en general son más inteligentes que los paseriformes, su capacidad cerebral es mayor y al tener más inteligencia también, de añadido, sufren más problemas de comportamiento. Es, digamos, la condena que Dios les da por ser más listos. El loro, como el jilguero, también adquiere un vínculo con la persona, pero el vínculo en ese sentido es mucho mayor, es un vínculo sentimental de verdad, incluso muchas veces un vínculo que roza lo sexual. De hecho, yo he visto muchos de estos pájaros, sobre todo pájaros criados a mano, pájaros tenidos como mascota de este tipo de pájaros, agapornis, papelleros y demás, que se masturbaban en cuanto veían al amo. O sea, nos da mucho asco pensar en esto, pero no es tan raro verlo y no deja de ser un comportamiento, digamos, alterado, un comportamiento sexual alterado por ese vínculo que crean. ¿Y qué ocurre? Que cuando adquieren un vínculo tan enfermizo, muchos luego acaban teniendo problemas para socializar con el resto de su especie. A veces no quieren criar con los de su especie, o se muestran agresivos con ellos, o se muestran tristes, y todo por ese vínculo enfermizo que han desarrollado con su amo, que no han desarrollado con los de su especie. Esta es la segunda razón por la que muchos siguen diciendo esta idea de que los pichones criados a mano no crían. No es que no críen. Lo que sí es cierto es que los pájaros criados a mano de algunas especies a veces adquieren comportamientos raros que provoca que no quieran criar. Y vamos con el tercer motivo, que seguro que se ocurren a vosotros mucho más, pero considero que estos son, digamos, los tres más importantes. El tercer motivo es lo que llamamos error con los mamíferos y la inmunidad.
Os pongo el ejemplo, los mamíferos, por decir un ejemplo, un cerdito reciben inmunidad a través de su madre con la primera leche materna, lo que tradicionalmente llamamos calostro. Nosotros humanos nos pasa, las vacas, etcétera, etcétera. Si por la razón que sea su mamá muere y el animal no mama ese calostro, no recibe esa inmunidad, ¿podrá vivir el animal? Sí, por supuesto, el animal podrá vivir, pero será mucho más propenso a desarrollar casi cualquier enfermedad. Digamos que esa ausencia le marcará el resto de la vida de una manera u otra. Con lo cual está muy generalizado pensar, aunque tampoco sea cierto, que un animal criado sin madre criará peor en el futuro. Puede tener un pase mamífero, aunque ya hemos dicho que no es del todo cierto, pero desde luego para aves no tendría sentido en esa visión. Es verdad que en las aves también hay una cierta transmisión de inmunidad, pero no se puede hacer la comparativa. En fin, hemos podido ver 3 ejemplos para tumbar, digamos, esta falsa creencia de que los pichones criados a mano no serán buenos reproductores, ya que en el anterior vídeo, bueno, pues hablábamos precisamente de esto, de los riesgos de la cría de pichones y demás. Creo que es bastante adecuado también considerar esta falsa creencia, que la mayoría de criadores es cierto que ha desterrado, pero sobre todo entre aficionados todavía sigue pendiente un poco esa idea y no deja de ser un error por varios conceptos que hemos mencionado.